Cotización dólar estadounidense y dólar australiano. El dólar australiano frente al dólar mostró una tasa de variación de 2,70% en todo el periodo estudiado. Este mismo que se expresa también que existió una depreciación en la referencia dólar estadounidense y dólar australiano. Como se puede observar en la gráfica, existió un comportamiento volátil en el cual se puede considerar que existieron picos significativos, detectando así una tendencia creciente, la misma que nos da la idea de una depreciación del dólar australiano. Cabe resaltar que este proceso tuvo un seguimiento que comenzó a partir del día 18 de abril, con un precio spot de 1,28 y culminó con los datos el día 25 de mayo, donde se consideró un spot de 1,3170 dólares sobre dólares australianos. Estos precios no tuvieron mayor relevancia en ninguno de los picos más altos y picos más bajos. Como se observa en la fórmula que trata del valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial multiplicado por 100 para poder obtener la tasa de variación que era del 2,70%. Como comentario, el dólar australiano frente al dólar mostró una tasa de variación de 2,70 en todo el periodo estudiado. Esto se expresa también que se estudió una depreciación en la referencia dólar estadounidense, dólar australiano. Como podemos observar, el día 1 de mayo en esta fecha se especuló sobre el ciclo de endurecimiento de la política FEDURE más pronunciado, reafirmando los rendimientos de los bonos de tesoro de Estados Unidos, lo cual hizo que el dólar estadounidense se cotizara aún más. Esto elevando el precio hasta el día 9 de mayo del 2018. El dólar estadounidense se ha reanudado a la captura de una oferta en el mercado general. Ahora la tensión reciente de este mercado sobre el Medio Oriente se ha dejado de lado temporalmente. Entonces, a partir de esta fecha hasta el día 10 de mayo del 2018, los datos económicos de Australia han sido consistentemente decepcionantes. Este índice de precio del productor IBP en China aumentó por lo tanto un impune PPI que podría poner en oferta bajo las materias primas del dólar australiano sobrevendido. El 14 de mayo, después de la sesión de Forex en Europa, el dólar estadounidense recuperó todos los hábitos y el dólar australiano volvió a caer. Para la fecha del 17 de mayo, el dólar australiano subió a principios del día la cotización frente al dólar estadounidense, debido a las expectativas de inflación y de los empleos australianos. Se registraron un aumento de 22,6 millones respecto al mes anterior. Ya para el 18 de mayo del 2018, el aumento continuó de los rendimientos en los bonos de tesoro de los Estados Unidos, junto con los datos económicos estadounidenses entrantes, que continuaron respaldando el aumento del dólar estadounidense. Asimismo, llegando a la fecha del 22 de mayo, el dólar australiano subió el lunes contra el dólar estadounidense, debido a que después de los titulares de Estados Unidos y China han dejado de lado sus diferencias, al menos por el momento, y acordaron poner más aranceles mientras los dos países continúan las negociaciones comerciales. Y como punto final de la investigación, el 24 de mayo del 2018, el dólar australiano se estrelló a la baja frente al dólar estadounidense, aún así viéndose mucho más reducida que el 10 de mayo. Después de la declaración de los Estados Unidos de que están buscando aún más aranceles, esta vez dirigidos a los vehículos extranjeros. Además, la arremetida de Corea del Norte sobre su desnuclearización y los ejércitos navales entre Estados Unidos y Corea del Sur han impulsado a Donald Trump a retirarse preventivamente de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos que se había planificado para el próximo mes.
Commodities. A mí me tocó hablar sobre el commodity arroz rice. Aquí podemos observar una tabla de un periodo de 10, desde iniciando la fecha del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017, en donde se ve una variedad de precios que están dados por quintal. Aquí podemos observar el gráfico donde existe puntos que van hacia arriba y hacia abajo, mostrando en qué momento se dio el alza y baja de precios. Entonces, para esto vamos a utilizar una fórmula en donde nos dice que el último periodo menos el primer periodo dividido para el primer periodo, todo esto multiplicado por 100 nos va a dar una variación del 2,90%. Es por esto que podemos analizar que el precio del arroz en el Ecuador, en cuanto a mercado nacional, ha sufrido un incremento de 2,90% en el lapso de 5 años, lo cual nos indica que una serie de factores amenazaron el alza y baja de precios en los distintos años. Aquí podemos observar el gráfico tiene una línea de tendencia, entonces vamos a analizar los puntos que están sobre la línea de tendencia y bajo la línea de tendencia. El primer punto tenemos que en el año 2013, hay un soporte bajo la línea de tendencia en el precio del arroz con un equivalente de $34,50 debido a que el gobierno sostuvo que ese será el valor que se le dará a este producto. Sin embargo, cabe destacar que los productores no estuvieron de acuerdo, puesto que existía el contrabando de arroz en el país, la cual afectaba a las ventas. Por otro lado, el precio fijado era menor al que se esperaba, porque debido a la plaga del caracol pomea, generó más gastos a su cosecha. En el periodo 2014-1 también tenemos otro soporte bajo la línea de tendencia debido a que el precio del arroz vuelve a declinar en $30, ya que este fue dado por el Consejo Consultivo debido a que trataban de recuperarse del año anterior en la que el Ecuador sufrió muchas pérdidas por fenómenos de naturaleza. En el periodo 2014-1 también tenemos otro soporte bajo la línea de tendencia debido a que el precio del arroz vuelve a declinar en $30, ya que este fue dado por el Consejo Consultivo debido a que se trataban de recuperar del año anterior en la que el Ecuador sufrió muchas pérdidas por fenómenos de la naturaleza. En el año 2015, periodo 1, nuestro commodity llegó a su precio más alto de $41 durante el lapso de 5 años, lo cual indica una resistencia sobre la línea de tendencia, puesto que los agricultores señalaron que la persona que pagaba más se llevaba el arroz. Esto se debe a que el país vecino Colombia tuvo un déficit en este producto, por lo cual la gente comenzó a adquirir el arroz en mayor cantidad. Sin embargo, este año en el periodo 2 bajó su precio a $40, pero aún se mantiene sobre la línea de tendencia. Esto se dio por la poca cosecha en este año y la salida de la Crimea a Colombia. En otro caso es el del 2016-1, en el que su precio de $35,50 se mantiene aún sobre la línea de tendencia. Esto se debe a que el presidente del gremio, Heiter Lozano, señaló que la producción del arroz está terrible. En el año 2016, nuestro commodity llegó a su precio más bajo de $27, dando así un soporte bajo la línea de tendencia debido a que como la cosecha fue de verano y las reservas acumuladas del grano ocasionaron un exceso de oferta que bajó su valor. No obstante, en el año 2017-2 vuelve a surgir nuevamente una resistencia sobre la línea de tendencia con el precio de $35,50, puesto que no había la suficiente infraestructura para el pilado. Además, los productores reportaron el supuesto ingreso en calidad de contrabando de arroz peruano. Interpretación de la gráfica de commodities cacao durante el periodo 2013 a 2017.
En el año 2013, en el periodo de enero a junio, el primer semestre, el precio del cacao es de 0.38. En julio a diciembre, el precio se encontraba en 0.39. Notamos una pequeña variación. En el año 2014, de enero a junio, el precio aumentó a 0.47 y de julio a diciembre llegó hasta 0.53, por lo que podemos observar una tendencia alcista, que la identificamos con una flecha verde durante estos periodos. Por otro lado, en el año 2015, de enero a junio, el precio era de 0.49. Vemos como nuevamente la curva tiende a bajar y en el siguiente periodo subió a 0.56. En el año 2016, el precio se mantuvo en 0.49 desde enero hasta junio y de julio a diciembre el precio se situaba en 0.59. Para el año 2017, desde enero hasta junio, el precio bajó a 0.37 y en el último periodo del estudio, de junio a diciembre 2017, el precio bajó a 0.33. Nos damos cuenta que desde el primer semestre del año 2016, la línea de tendencia es bajista, la cual la identificamos con una flecha color roja en nuestra gráfica. Análisis de cotización euro-dólar en el periodo comprendido del 18 de abril de 2018 al 25 de mayo del mismo año. La cotización, como se puede ver en la gráfica, se apreció, ya que el tipo de cambio bajó progresivamente en una variación de menos 5.69%. El día 18 de abril de 2018 se empezó con un precio spot de 1.2380, cotización euro-dólar, y el día 25 de mayo con un precio de 1.1675. La diferencia entre estas dos fechas fue de 0.0705 centavos. El precio más alto se registró el día 19 de abril del 2018 con 1.2382, como pueden ver en la gráfica, se muestra de color verde. Y el más bajo se registró en la fecha del 25 de mayo del 2018 con 1.1675, está de color rojo. En los puntos más sobresalientes se pueden destacar que, por ejemplo, en la fecha del 20 de abril, el par descendió al 1.2309 tras comentarios, por ejemplo, como cautelosos del Banco Central Europeo, dejando atrás el interés por alcanzar el nivel de 1.24 dólares. Ya para el 24 de abril, el dólar fue manteniéndose sostenidamente con 1.2213 dólares, porque las personas compraron acciones en Estados Unidos. Este fue uno de los factores que influyó en eso, ¿no? El 27 de abril del 2018, como pueden ver en la gráfica, descendió a 1.2070 tras la publicación del crecimiento económico de Estados Unidos, que fue mayor de lo que se podía prever. Ya para el 2 de mayo del 2018, el dólar se revalorizó en 1.2007 frente al euro en una jornada que tuvo como protagonista la conclusión de la reunión de 2 días sobre política monetaria de la Reserva Federal. En la fecha del 7 de mayo del 2018, el cambio bajó a 1.1902, como pueden ver en la gráfica, es decir, el euro bajó después de conocerse la caída de los pedidos a fábrica en Alemania en marzo y otras razones como el aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años por encima del 3% ha impulsado la compra de dólares. El 16 de mayo del 2018, la cotización fue de 1.1784. Ahí lo pueden ver en la gráfica. Se sube un poquito. Ahí está. Y dice que sigue avanzando debido al rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, alentando de esta manera, o fueron alentados estos datos por los buenos datos económicos. El 23 de mayo del 2018, el precio del euro fue de 1.1708 debido a la caída de la actividad del sector privado en la eurozona. Y ya para cerrar el análisis, se registró el 25 de mayo del 2018
que el dólar se recupera frente al euro tras varias fluctuaciones en las cuales el euro ganaba terreno y viceversa, llegando a un cambio que descendió a 1.1675. El euro llega a su peor nivel desde noviembre del año pasado. Aquí influyen factores como la formación del nuevo gobierno en Italia, además de la moción de censura presentada en España por parte de los socialistas y la exigencia de convocatoria de nuevas elecciones al gobierno de Mariano Rajoy. Como pueden ver, este fue el análisis que se le hizo durante este periodo de la cotización euro-dólar. Pueden ver que el dólar se ha ido fortaleciendo con respecto al euro hasta la fecha. Y bueno, podemos ver en la siguiente lámina, la que estamos viendo ahora, la variación que se produjo en el tipo de cambio de la cotización euro-dólar en la fecha del 18 de abril y del 25 de mayo del 2018, que fue de menos 5.69%. Y para ello hicimos un cálculo en el cual podemos ver que tenemos último periodo menos primer periodo dividido para primer periodo por 100, y aquí nos sale nuestro cálculo que nos dio 5.69% de variación durante todo este periodo. Cotización dólar estadounidense frente al dólar canadiense. El proceso de búsqueda de cotizaciones se lo realizó con datos del precio al final del día. El seguimiento empezó el día 18 de abril de 2018, con un precio spot de 0,7918 dólares estadounidenses frente al dólar canadiense, el mismo que fue el más alto de todo el tiempo estudiado. Dicho estudio terminó con los datos del día 25 de mayo del 2018, en donde existió un precio spot de 0,7709 dólares estadounidenses frente al dólar canadiense, siendo este valor el más bajo del seguimiento. Del mismo modo indicamos que el precio promedio fue de 0,7779. El dólar estadounidense frente al dólar canadiense tuvo un comportamiento volátil, ya que en la mayoría del periodo hubo variaciones. Sin embargo, fueron pocas las significativas. Se aplicó la siguiente fórmula para obtener nuestra variación porcentual, en donde VA corresponde al valor final del seguimiento y VI corresponde al primer valor del seguimiento. Reemplazamos todos los valores y efectuamos las debidas operaciones. De esta forma, como variación de todo el periodo tenemos un menos 2,64%, lo cual nos indica que tuvo una apreciación el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Mediante la observación de la gráfica, también podemos decir que el dólar estadounidense frente al dólar canadiense tuvo una tendencia decreciente, existiendo una apreciación que ya se la manifestó anteriormente. Además, en la gráfica se puede visualizar que existieron abismos significativos. Sin embargo, picos no existieron. Para afirmar esto, podemos fijarnos en las fechas con abismos, tales como el 26 de abril, el 2 de mayo, el 8, el 15, el 19 y el 25 de mayo. A continuación se realizará un análisis fundamental, en donde se tomarán en cuenta las variaciones más relevantes, aquellas que se encuentran fuera de las líneas de tendencia, las mismas que, en este caso, prácticamente solo corresponden a abismos, excluyendo el primer dato de la gráfica, por supuesto. En este análisis se darán ciertas explicaciones del porqué de las variaciones en dichas fechas. Como primer dato tenemos el 18 de abril de 2018, en donde se inició con el seguimiento de las cotizaciones. En esta fecha, el par dólar estadounidense frente al dólar canadiense bajó. La disminución de la incertidumbre del Telecán, el aumento de los precios del petróleo y la inflación y un mercado laboral fuerte fueron razones suficientes para que el Banco de Canadá fortalezca su tendencia de halcón. El 26 de abril de 2018, el dólar se fortaleció luego de los datos de Estados Unidos y particularmente sobre las esperanzas de aliviar tensiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego de que el asesor económico del presidente Trump, Kudlow, confirmara que se unirá al secretario del Tesoro, Mnuchin, en un viaje a China.
Además, el dólar canadiense seguía siendo vulnerable a la incertidumbre persistente en torno a las conversaciones del Telecán. Otra fecha importante en donde existió una variación fue el 2 de mayo del 2018. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos sorprendió, en donde el Comité Federal de Mercado Abierto presentó una declaración. Esta declaración generó una ola de presión de compra alrededor del dólar y ayudó a su fortalecimiento. El 8 de mayo del 2018, el presidente estadounidense Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear de Irán como se esperaba. Después de que Trump anunciara oficialmente que Estados Unidos se retiraba del acuerdo con Irán y que las sanciones contra Irán estarían en pleno efecto, comenzó a negociarse la baja del dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Otra fecha fue el 15 de mayo del 2018. En el contexto del resurgimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar estadounidense recibió un impulso adicional tras el lanzamiento de un índice de fabricación Empire State mejor de lo esperado y una revisión al alza de las cifras de ventas minoristas de marzo, lo que compensó los datos ligeramente más débiles de abril. El 19 de mayo del 2018, los precios del petróleo más débiles hicieron que el dólar canadiense se debilitara. Además, fueron decepcionantes las ventas minoristas canadienses y la inflación, especialmente con las ventas minoristas subyacentes. Como última fecha tenemos el 25 de mayo del 2018. Aquí el precio del crudo disminuyó. Además, Canadá publicó solo en cifras de tercer nivel ventas al por mayor, lo que superó ligeramente las expectativas e hizo poco por mover el dólar canadiense. Como podemos ver, aquí se encuentra la bibliografía utilizada, de las cuales sacamos los datos de las cotizaciones y sacamos las noticias o información del porqué de las variaciones de los precios.